Listo. Bueno, entonces gracias por permitirme el espacio para poder compartir sobre las experiencias de la profesión docente. Bienvenido, profe William. Esta actividad es para rendir un informe al área de políticas educativas de la Universidad Uniminuto, licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte. Entonces, bienvenido, profe. Muchas gracias, Estela, por hacerme partícipe pues, de este proyecto y pues espero responder como a cabalidad todas las preguntas que me hagan, ¿vale? Bueno, entonces nos gustaría que nos contaras dónde trabajas y cómo ha sido tu experiencia. Bien, en este momento yo soy docente de aula de la institución educativa rural departamental El Imparal, que se ubica en la vereda del Imparal del municipio de Supatá, Cundinamarca. Soy docente del área de Ciencias Naturales Química y soy docente del decreto 1278 del 2002. Y recientemente, digamos, fui nombrado por medio de la resolución 915 de la Comisión Nacional de Servicio Civil, ¿sí? Que también está bien articulada con el decreto 1278. Eh, digamos que la profesión docente y la experiencia, digamos, en la ruralidad ha sido muy significativo en términos de que he podido como aprender a leer el contexto rural y lo que implica pues para la enseñanza, sobre todo para las ciencias, porque es un contexto en donde el pensamiento científico no se promueve, ¿sí? Y pues las habilidades en relación a ese pensamiento científico están muy limitadas por unas creencias, no solamente religiosas, sino también pues como a un momento, digamos, personal, influenciado pues por muchos prejuicios, eh, sobredimensionado, digamos, en algunos aspectos y permeado, digamos, por ejemplo, con aspectos patriarcales del machismo, supersticiosos en relación a eso. Ah, profe, qué interesante. Por favor, explícanos brevemente, desde tu experiencia y tu conocimiento como educador público, cómo se formaliza la profesión docente en las instituciones públicas. Bueno, digamos que nosotros tenemos una formalización muy, digámoslo así, muy inestable, porque nuestra formalización no nos garantiza una estabilidad laboral, sino que nos garantiza unos mecanismos para continuar siendo docentes. Ellos, digamos que en términos legislativos lo consideran como la permanencia en el servicio y de acuerdo a eso, para estar permanentemente en el servicio hay que cumplir algunos procesos y algunos criterios que están establecidos en el decreto 1278. Eso, digamos, para los docentes que hemos sido nombrados desde 2002 en adelante, ¿no? Eh, Hay otra formalización que son los dos compañeros docentes que han sido nombrados bajo el decreto 2277, en donde sí hay una diferencia en términos de la estabilidad laboral porque no exige un proceso y unos criterios para su estabilidad, sino que se la garantiza desde el momento de su nombramiento. Y además de eso, hay unos docentes que son los docentes provisionales. Dentro de esos docentes provisionales son docentes que cumplen, digamos, ocupan el cargo por un tiempo limitado o por un tiempo ilimitado. ¿Sí? Digamos que ellos dejan el cargo en el momento en que un docente de planta, o sea, que esté en licencia o que tenga una incapacidad médica o que no esté nombrado, llegue, digamos, a la plaza, como se conoce,
y la ocupe, entonces el docente provisional pues básicamente termina ahí su nombramiento. Mientras el docente provisional sigue ahí, eh, espera un momentico. Mientras el docente provisional sigue ahí, al docente se le garantiza como los mismos derechos y garantías que tienen los compañeros nombrados bajo el 2277 y el 1278, ¿sí? A excepción de la permanencia, ¿sí? Porque en el momento que llegue un docente de planta, pues ellos deben dejar, digamos, de laborar en la institución, ¿sí? Sin embargo, pues, por ejemplo, ellos no tienen una evaluación, ni tampoco hacen parte, digamos, como de una evaluación institucional que está bajo el decreto, bajo la ley 115, ¿no? Esas es como las tres formas en que yo he visto la formalización bajo mi experiencia. A nivel nacional sé que hay unos docentes que son etnoeducadores, pero no estoy muy empapado de la situación o de la formalización. Vale, profe, muchas gracias. Bueno, tú nos estás hablando de la existencia de dos decretos en las instituciones públicas. O sea, ¿cuáles son las razones para que existan actualmente esos dos decretos? ¿O por qué no hay un solo decreto? Bueno, digamos que como yo lo he interpretado, corresponde como a razones políticas y muy relacionadas con luchas reivindicativas del magisterio, ¿sí? Entonces, lo que yo conozco es que el decreto 2277, que es formalizado o enunciado como en 1975-73, no lo tengo muy claro, pero es un decreto que ha sido producto de varios años de lucha de organizaciones sindicales que han agremiado a docentes, ¿sí? En un inicio, pues a nivel provincial, departamental, pero con el avance, digamos, como de las luchas que ellos han desarrollado en ese tiempo, se organizaron en una federación, que es lo que conocemos como la FECODE, y frente a esa organización que se dirigió desde la FECODE, se logró conquistar ese decreto 2277, que lo que yo entendí a nivel latinoamericano, es uno de los que ha permitido mayores derechos para los profesores en términos de su estabilidad laboral y garantías prestacionales y garantías y garantías de seguridad social, ¿sí? Digamos que como que ese decreto, por ser como uno de los más significativos para el magisterio, em, se ha intentado, digamos, como abolir, como quitarlo, pero pues por la organización sindical no se ha podido, pero sin embargo, sí se quebró en el 2002 en términos de que se impuso un nuevo decreto, que es el 1278, que fue también en marco de una lucha nacional, pero por una mala dirección, una mala negociación, se dejó imponer ese decreto 1278, que buscaba precisamente que todos esos derechos de estabilidad laboral, prestaciones, seguridad social, se fueran menoscabados, sobre todo en términos de lo fiscal, de lo económico, porque podía, digamos, remover cualquier docente, ¿sí? En términos de que no tuviera, digamos, una necesidad del servicio. Y además de eso, impedía o tenía mecanismos para que su ascenso salarial no fuera, digamos, tan rápido ni tan fácil, digámoslo así, entre comillas, ¿no? Entonces tenía como ese propósito y desde el 2002 se ha logrado precisamente con el decreto 78 y ahorita con la resolución 915 menoscabar precisamente esos derechos que encarnaba el 2277. Entiendo, profe. Entonces, retomo sus palabras de que el estatuto que mantiene o
permite la estabilidad laboral a los docentes es el 2277. Pero me queda una inquietud. ¿Por qué hay docentes que pertenecían al Estatuto 2277 y ahora son del Decreto 1278? Bueno, lo que yo he entendido es que ese cambio que se ha producido es precisamente porque algunos docentes, digamos que en la aspiración profesional, han querido, digamos, ocupar cargos como ser directivos docentes o docentes orientadores, ¿sí? O, digámoslo así, sí, docentes orientadores o directivos docentes. Los directivos son docentes especialmente son los coordinadores y los rectores, ¿no? O las rectoras. Entonces, digamos que lo que yo he entendido es que cuando ellos aspiraban a eso, ya estaban concursando, que siendo del 2277 podían concursar para ingresar, pero ingresaban bajo el decreto 1278 porque eran concursos después del 2002. Entonces, eso es lo que yo he entendido parcialmente, porque hay compañeros que eran del 2277 y ahora es del 1278. Bueno, profe, explícanos un poco más cómo es lo del concurso, el ingreso a carrera en el decreto 1278, cómo es esa metodología para estar ahí y permanecer. Es, digamos que muy acorde a la política de meritocracia, en donde, digamos, se ha formalizado por medio de la Comisión Nacional de Servicio Civil, quien es la que organiza precisamente los concursos a empleos oficiales y que lo hacen con una metodología que precisamente permita que las personas que estén ahí cumplan algunos criterios que el mismo Estado establece, ¿no? Entonces, la Comisión Nacional de Servicio Civil, desde antes del 2002, ha estado organizando concursos para docentes y directivos docentes en términos de que puedan ingresar al sector oficial y ser empleados oficiales, o sea, en lo público, pues para poder, digamos, ejercer su profesión de docentes o directivos docentes como tales. Entonces, es un concurso que está dividido por fases. Pues obviamente hay una convocatoria, una inscripción, hay una presentación de pruebas escritas que son pruebas eliminatorias. Significa que establecen un puntaje mínimo y todas las personas que pasan ese puntaje mínimo entran en el concurso, entran a ser, digamos, a ser considerados en las listas pues para el nombramiento, y los que tienen puntajes inferiores ya no pueden ingresar a esas listas pues para tenerlos en cuenta en el nombramiento. Y hay otras pruebas que son clasificatorias como la hoja de vida y la entrevista psicotécnica, que permite precisamente a uno ubicarlo en un puesto de una lista más arriba o más abajo, dependiendo, digamos, de cómo ha tenido su desempeño en cada una de esas dos evaluaciones, que aclaro, no son eliminatorias, sino son clasificatorias, ¿sí? Entonces, me parece, digamos, que eso ha sido un avance porque precisamente permite que las personas con mejores desempeños podamos ingresar, ¿sí? Y ejercer nuestra profesión en el sector oficial, en el sector público, sin ninguna necesidad de tener, digámoslo así, como una palanca o una influencia, pues para esos cargos, sino simplemente demostrando su desempeño. Bueno, profe, y luego de que los docentes ya han ingresado en demostrando su desempeño con estas pruebas que nos explicas, ellos ya se quedan dentro de esta carrera profesional o tienen alguna exigencia más del Estado o tienen la misma equidad que el otro estatuto, tienen que presentar alguna prueba especial o ya no tienen ningún inconveniente. Sí, sí, digamos que retomando un poquito desde el 2277, los compañeros del 2277, pues digamos, ingresaban al sector oficial y pues obviamente tenían que cumplir
sus obligaciones como empleados oficiales. Si un compañero no cumplía esas obligaciones y se les demostraba que no cumplía esas demostraciones, al profesor lo sancionaban disciplinariamente, y debido, digamos, a la gravedad, pues podían inclusive desvincularlo del sector oficial. Entonces, obviamente, eso corresponde precisamente a que el docente sí tenía que cumplir con algunas obligaciones y no bajo la percepción que muchos docentes inclusive tienen, que es que del 2277 son profesores que no les exigían absolutamente nada, que no daban absolutamente nada por la educación de los muchachos. Sí, ellos tenían que hacerlo porque si no lo hacían, pues precisamente los desvinculaban, los podían desvincular. Eh, en 1994, con la elaboración de la Ley 115, que es la Ley General de Educación, se establece el primer tipo de evaluación ya formal, que es la evaluación institucional. Y digamos que tenía el espíritu precisamente de que la institución tuviera una evaluación a fin de año en donde docentes y directivos docentes pudieran participar, digamos, de el reconocimiento de fortalezas y falencias y también la generación de planes, pues, para corregir las falencias y para fortalecer sus puntos más fuertes, ¿no? En lo educativo. Entonces, en 1994 empieza a hablarse de evaluación institucional y esa evaluación institucional precisamente recogía el espíritu desde avanzar institucionalmente. En el 2002, con el decreto 1278, se establece una nueva evaluación, eh, pues que además de la evaluación de ingreso, es la evaluación de permanencia, ¿sí? Y hay tres tipos de evaluaciones en el 1278. Está la evaluación de periodo de prueba, que es la evaluación que un docente tiene apenas ingresa y que debe tener mínimo 4 meses para poder presentar esa evaluación y obviamente bajo los criterios de que el Estado, digamos, diseña, se evalúa y se considera si el docente sigue prestando su servicio en el sector oficial o se desvincula, ¿sí? Es una evaluación que se presenta en el inicio del nombramiento después del concurso de ingreso, ¿sí? Y no se vuelve a presentar durante el resto, digamos, de la profesión. Hay otra evaluación que es la evaluación de desempeño. Es una evaluación que se realiza anualmente y es una relación individual del docente, en donde bajo unos criterios y unos lineamientos del Ministerio de Educación Nacional, se trata, digamos, de mirar el desempeño de los docentes y se establece un puntaje, ¿sí? Que tiene que ser un producto de una evaluación consensuada entre el evaluador y el evaluado y está bajo los criterios de unas evidencias materiales, ya sea documentales o no documentales, para que el docente demuestre su desempeño en su profesión, ¿sí? Eh, Cuando se genera el puntaje, si el docente tiene un puntaje inferior a 60, se considera que no alcanzó el desempeño esperado y tiene una oportunidad más para, digamos, subir ese puntaje y si no lo logra, se desvincula del servicio, ¿sí? Esa es la evaluación de desempeño, se hace anualmente y se hace en el evaluador, generalmente es el rector, tiene que ser el rector. Aunque sea, digamos, desfigurado, porque en las instituciones que son muy grandes, eh, son los coordinadores los que habitualmente hacen las evaluaciones, pero realmente es una responsabilidad del rector y es el rector el que tiene que liderar ese proceso, que inclusive puede pedir acompañamiento del coordinador, pero no suplantarlo, ¿no? Eh, y está finalmente una evaluación que es de ascenso, que permite precisamente mejorar el ingreso
mensual del docente, eh, basado precisamente en una evaluación que bajo los criterios y los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional le dé pues para poder ascender de un escalafón a otro y tener mejor ingreso mensual, ¿sí? Esas son las tres evaluaciones que son consideradas en el 1278. Ah, ok, profe. Bueno, con respecto a la remuneración que tú comentas, ¿esta remuneración es igual para los dos decretos o tiene alguna diferencia? ¿Es equitativa? No, no son iguales, no son equitativas, empezando porque los docentes en promedio, tanto el 2277 como el 1278, recibimos un 18% menos de salario que cualquier cargo oficial o empleado oficial del Estado. Bajo el 2277 hay un ascenso que está dividido por 13 escalafones. eh, que responden a criterios de estudio, experiencia y, y producción, digámoslo así como académica, o sea, demostración de que han escrito libros, artículos, etcétera, etcétera. Y es una promoción y es un ascenso que se hace en los términos de que se demuestre esos tres criterios. Generalmente, los docentes más o menos tienen un promedio de como 6, 7 años para llegar al último escalafón, que es el 13, y de ahí en adelante sus 20, 25 años aproximadamente de servicio que les falta, no pueden seguir ascendiendo más. Así estudien, así se preparen, así muestren producción académica, el Estado no les permite continuar. Cabe aclarar que el máximo salario que recibe actualmente un docente en 13 está alrededor del 3.600.000 más o menos, y de ahí en adelante no puede seguir ascendiendo. Eh, lo bueno, digamos, de ese ascenso es que uno cumple criterios pues que son muy acordes a su profesión y al demostrar esos criterios asciende automáticamente, ¿sí? Sin embargo, pues el nivel salarial es muy bajo. En el 1278 es muy diferente al 2277 porque su ascenso, además de demostrar que tiene estudio y además de demostrar que tiene experiencia, o sea, tiempo de servicio, y no se le vale, digamos, la producción académica, no se tiene en cuenta la producción académica, si usted escribió libros, si usted escribió artículos, no se le tiene en cuenta. Además de esos dos criterios, usted tiene que cumplir el criterio de la evaluación de competencias o de la evaluación de ascenso, ¿sí? En donde tiene que someterse a una evaluación con un procedimiento ya establecido para poder ascender, así usted ya haya culminado sus estudios o haya cumplido ya un tiempo considerable en servicio docente, ¿sí? Si usted no pasa esa evaluación, no asciende, ¿sí? El nivel salarial es un poco más mejor, digamos, que el del 2277 porque el escalafón más alto puede llegar a ganar entre 7 y 5 millones de pesos, ¿sí? Pero pues el ascenso para allá es muy, muy difícil, precisamente por la evaluación de ascenso que establece el Estado. O sea que un docente 1278, ¿cada cuánto puede presentarse ascenso? ¿En cuánto tiempo podría llegar a ese escalafón que tú nombras? Sería, o sea, ¿sí lograría llegar a ese escalafón? Digamos que lo que ha pasado es que solamente el 20% de docentes que se presentan a ese concurso asciende, ¿sí? Entonces, un docente pues tiene que presentarse a varios concursos para poder lograr precisamente ese ascenso hasta los 5 o 7 millones de pesos. La dificultad radica precisamente en alcanzar el puntaje, porque el puntaje mínimo que les piden ahí no es de 60, sino es de 80, ¿sí? Entonces, y además de eso,
se evalúan o los criterios de evaluación son muy distantes a la realidad educativa, del contexto educativo, y además de eso son muy distantes a la práctica educativa que hace el docente, ¿sí? Entonces, digamos que los criterios empiezan a ser muy subjetivos, tanto que en los resultados de evaluación, que son actuales, empiezan a verse contradicciones frente a lo que le establecen de lineamientos a los docentes. Digamos que ha habido criterios en donde el Ministerio de Educación ha establecido que el docente maltrata a los estudiantes en plena evaluación, porque es una evaluación con un mecanismo de grabar una clase. Entonces eso obviamente, además de meter en líos legales al docente, ser una apreciación subjetiva y no demostrarlo, termina precisamente afectando la puntuación del docente y impidiendo pues que él ascienda, ¿no? Desconociendo además pues que el docente tuvo que cursar una maestría, una especialización o un doctorado, someterse a una evaluación de una universidad que generalmente está acreditada en Colombia, ¿sí? O que puede, digamos, convalidar aquí su título si es de una universidad del exterior, desconociendo precisamente todo ese esfuerzo valorativo y toda esa evaluación de un proceso que abarca 2 o 3 o inclusive 5 años. Entonces, es como si desconocieran precisamente todo ese esfuerzo que hace el docente por su formación académica en relación a una evaluación institucional o ejercida por profesionales, pares, que tienen también una formación académica acreditada, ¿no? Entonces, eso es como el término de que más o menos ya, allá tu pregunta, un docente sí se demora más o menos, no sé, 10 15 años para poder ascender al último escalafón. Ok, profe, muchas gracias. Y bueno, retomando, tenemos estos estatutos de profesión docente, 2277, 1278, tenemos docentes provisionales, tenemos docentes étnicos. Desde su punto de vista, ¿cuál cree que es la razón por el que el Estado no ha unificado un único estatuto docente, recogiendo incluso a los docentes de educación privada? Bueno, digamos porque la educación, en términos constitucionales, se ha puesto no solamente como un derecho deber, sino como un servicio, ¿sí? Y en ese sentido, el servicio se maneja con criterios empresariales. Significa, digamos, que el desempeño precisamente de un docente no está muy relacionado con la enseñanza y el aprendizaje, sino está relacionado con la deserción, con la repetición, está muy relacionado con los puntajes de pruebas estandarizadas y además de eso está muy relacionado pues con cuestiones de convivenciales, ¿sí? Pero no está relacionado precisamente en el área específica de la disciplina de enseñanza y aprendizaje del profesor. Entonces, cumpliendo esos criterios mercantilistas, básicamente la educación cumple un propósito de formar personas que estén aptas a un mercado laboral muy, muy limitado y pues el Estado necesita precisamente que se cumpla esas funciones, además de hacerlo al menor costo posible, ¿sí? Entonces eso ha generado precisamente que el Estado necesite un estatuto que impida que el docente gane más y además de eso, que impida una autonomía escolar para definir la misma comunidad educativa cuál es el tipo de educación que usted desea, ¿sí? Y la evaluación docente de desempeño que se hace anualmente cumple precisamente una meta de ajustar conductualmente al docente
para cumplir los criterios que el Ministerio de Educación establece, ¿sí? Entonces, en ese sentido, si usted conductualmente eh, no es evaluado, digamos, por el directivo docente de la mejor forma posible, significa que usted tendrá la posibilidad de ser desvinculado de la institución, el sector oficial. Y pues obviamente limita pues la autonomía del docente porque no establece sus propios criterios, sino que tiene que establecer criterios ajenos. En ese sentido, nuestra profesión docente termina siendo un ejecutador de orientaciones que vienen desde el Ministerio de Educación y se impide precisamente la lectura del contexto y la necesidad educativa que tienen y que encarnan las comunidades rurales o urbanas de nuestro país. Entonces, la generación de varios decretos establece precisamente ese sentido. Ya con los privados, pues la cuestión es mucho más aguda porque los docentes privados están bajo el código sustantivo del trabajo y significa que están muy ajustados a las necesidades que el empresario, que en este caso es un empresario de la educación, establece para su función educativa. Y el docente, que es concebido como un empleado, que debe ejecutar las funciones y las orientaciones que vienen desde el patrón. Entonces, si no cumple eso, pues es fácilmente desvinculado de su profesión como tal. Y entonces ese poder que se le da desde el Código Sustantivo del Trabajo genera muchísima más inestabilidad laboral del docente y muchísima menos autonomía que podría tener en el sector oficial. Entonces ese es como el espíritu que busca, y pues obviamente desde lo privado, los salarios de un docente privado son significativamente menores si son docentes que están en colegios privados que prestan su servicio en sectores muy populares. Yo he conocido colegios privados en donde los docentes tienen una remuneración salarial significativa, pero son colegios privados donde estudia el hijo del senador, el hijo del gran empresario, el hijo del gran terrateniente y no el hijo del obrero, el hijo del campesino, del embolador, que habitualmente están en los sectores oficiales o en los sectores populares donde se ha generado colegios privados. Y, bueno, colegios privados que paradójicamente existen gracias a recursos públicos, porque existen gracias a modalidades como los convenios y las modalidades de concesión, en donde los recursos públicos se desvían a entes privados que administran la educación para un sector determinado que establece el Estado. Bueno, profe, y en cuanto a la formación docente, ¿el Estado qué ofrece para los docentes de ambos decretos? ¿Cómo les brinda esa oportunidad para formación? Bueno, de parte del 2277 no lo tengo claro, pero de parte del 1278 sí ha sido producto de movilizaciones y una presión en relación a una mesa de negociación que se establece entre el Ministerio de Educación y FECODE y se ha podido ganar unas becas, ¿sí? Y esas becas precisamente para hacer estudios en universidades públicas o privadas, de acuerdo, digamos, como a una convocatoria que el mismo Estado realiza. Se garantiza, digamos, que precisamente el docente tenga o se intenta garantizar, porque las becas no, no cobijan a todo el mundo, no cobijan a todo el mundo y no cobijan las aspiraciones profesionales que todo docente, digamos, aspira, ¿no? Entonces esas becas son becas que son condonables, significa que son mecanismos en donde el docente tiene que comprometerse que en un tiempo estipulado debe, digamos,
debe, digamos, terminar y además de eso comprometerse en seguir en el servicio oficial para que esa beca no sea cobrada, ¿sí? Entonces son como esos criterios básicos que tienen, digamos, los docentes para la formación educativa. Eh, digamos que los niveles de formación en los que uno aspira es como, o se ha convertido como en una limitante para los docentes, ¿no? Porque pues las maestrías o los doctorados son, digámoslo así, como no abarcan toda la demanda, o sea, la oferta no abarca toda la demanda y habemos docentes en que no podemos acceder como a esa formación precisamente por esos criterios, ¿no? Bueno, muy clara la explicación, profe. Otra inquietud que nosotros tenemos es por qué uno escucha en las noticias que los docentes no tienen una ARL si son empleados del Estado. ¿Qué pasa con esa situación? Sí, es una situación muy compleja. Yo tengo un conocimiento muy básico de eso y lo que yo entiendo es que el plan de atención de salud del magisterio es un plan integral. Eso significa que incluye la salud, incluye los riesgos laborales y hay otra parte que se me olvida de la salud que también es incluido en la red de servicios integrales de salud. Lo que yo entiendo es que, por ejemplo, a la ARL, que es la que se encarga de los riesgos laborales, eh, en el magisterio está integrada al sistema de salud convencional que maneja, digamos, cualquier EPS, ¿sí? Eh, digamos que por nosotros ser régimen especial, hay una ley que lo sustenta, que es la ley 91, en donde precisamente integran esos riesgos laborales con la salud convencional. Y básicamente nosotros, si tenemos una afectación por un riesgo laboral o un accidente laboral, es la misma, es la misma plan de atención de salud integral la que nos debe atender, ¿sí? Ha habido mucho debate alrededor de eso, no entiendo mucho las implicaciones, pero ha habido sindicatos y directivos de sindicalistas que han como reivindicado la necesidad de una ARL precisamente por unos riesgos particulares que como docentes tenemos, ¿sí? Y aduciendo pues que por no tener ARL, pues nosotros de pronto no tenemos una cobertura frente a los riesgos laborales. Ese punto, yo sí tengo que admitirlo, yo tengo mucha escasez de conocimientos frente a eso y sobre todo no lo comprendo absolutamente por lo que te digo, ¿no? Por lo que yo entiendo es que por ser régimen especial tenemos un plan de salud integral que incluye los riesgos laborales y la atención de salud convencional como tal. Eso es lo único que te puedo decir. Bueno, mi profe, muchas gracias. Ya para concluir esta entrevista, me gustaría que retomaras o recogieras, digamos, el aporte, el mensaje que nos puedas brindar a los compañeros docentes en formación, como cuáles serían las repercusiones más importantes que se tiene en la profesión docente teniendo estos estatutos que nos acabas de explicar, el 2277, el 1278, cada uno con sus características positivas y negativas para la vida de estabilidad laboral que le ofrece actualmente el Estado a los docentes. Bueno, digamos que el panorama que yo pinto es un panorama que es crítico en términos de la profesión docente, precisamente porque los docentes no gozamos de una estabilidad laboral, no gozamos de una evaluación objetiva
y no gozamos con garantías de un ascenso en términos de lo económico, ni con garantías de una formación educativa que digamos que nos pueda, digamos, escalar en términos del nivel de formación educativo, ¿no? Hablo de especializaciones, hablo de maestrías, hablo de doctorados. Hablo inclusive de la posibilidad de publicar artículos, de crear material pues intelectual. Entonces, y además de eso, estamos sometidos a una jerarquización que se ha creado por parte del 1278, en donde los directivos docentes, por tener un papel en la evaluación docente, en la evaluación de prueba y en la evaluación de desempeño especialmente, imponen unos criterios que desde las secretarías, desde el Ministerio de Educación, también les imponen a ellos. Entonces, es una jerarquización en donde se ajusta la conducta del docente y precisamente impide el desarrollo de la autonomía y el desarrollo de la misma lectura del contexto para ofrecer una educación acorde a las comunidades educativas. Además de eso, impide la integración de docentes entre sí y nos somete precisamente a estar compitiendo entre nosotros eh, frente a realización de actividades académicas, frente a realización de presentación de resultados, frente a realización de proyectos que no tienen mayor incidencia y no una evaluación, una planeación, un monitoreo integral del equipo docente y de la institución. Entonces, cada docente busca precisamente mostrar un desempeño individual, olvidándose de la colaboración con los otros docentes. Entonces, el panorama básicamente está relacionado con que eh, cuál es la capacidad del docente de asumir una real transformación en su práctica docente y no en términos simplemente académicos, sino en términos políticos, porque si no hay unos cambios en las leyes, usted se puede preparar, usted puede, pero usted puede, digamos, desarrollar mucha iniciativa, pero se tiene que ajustar a los esquemas impuestos en este momento. Y los ajustes impuestos en este momento para mí no son los que le responden a una educación para la ruralidad y para la urbanidad, sino que es una respuesta educativa a nivel mundial impuesta por una economía favoreciendo un mercado laboral muy limitado y además de eso que en Colombia es muy, muy mediocre en términos de lo laboral y en términos de lo salarial. Entonces el docente tiene que asumir una postura política. Si el docente no asume una postura política, no va a cambiar, digamos, las desventajas que se tiene con los decretos del 1278 y la resolución 915, porque, por ejemplo, yo soy enfático con esa resolución porque más o menos fue en el 2015 y resulta y pasa que antes del 2015 a nosotros los docentes del 1278 nos nombraban en propiedad. Después del 2015 ya no hay nombramiento en propiedad, hay una inscripción o una reinscripción en el escalafón. Significa que usted formalmente no está nombrado en propiedad, no está ligado a la Secretaría o al Estado, sino que usted simplemente se le da una categoría, una inscripción en un escalafón que de acuerdo a su desempeño tiene que mantener y permanecer, ¿sí? Entonces, hay una inestabilidad laboral aún mucho más grande, aún muchísimo más grande. Y si el docente quiere realmente cambiar eso, tienes que responder políticamente. Y eso significa organizarse. Y para organizarse, usted tiene que tener una postura política muy honesta, sobre todo en términos de trabajar por los intereses de sus mismos compañeros y de los propios, y no trabajar por intereses ajenos. Y digamos que eso va frente a una crítica de una dirección también sindical que se ha dedicado
además de conciliar y entregar los derechos en mesas de negociaciones, se ha dedicado a hacer unos politiqueros de partiduchos que inclusive están mezclados hasta el Partido Liberal, está mezclado Partido Verde, los progresistas, la Colombia Humana, todo el rango oportunista electoral y trabajan precisamente en que los maestros voten por esos candidatos de esos partidos. Entonces, eso es una práctica eh, sindical muy cuestionable, que yo cuestiono mucho y que no va acorde con los principios de un sindicato que es exclusivamente luchar por los intereses laborales de sus asociados. No es para otra cosa. Y la única forma de hacerlo es organizándose y organizando huelgas, planificando huelgas. Las elecciones es un ejercicio muy individual y muy aparte del ejercicio sindical y debería mantenerse así. Profe, excelente sus aportes, sus experiencias y sus conocimientos. Entonces, concluyo que, y entiendo, comprendo un poco más de que esta resolución 915 es mucho más lesiva actualmente para los docentes, o sea, desde el 2015 hacia acá, el docente que ingrese a trabajar con el Estado, pues, según lo que tú me explicas, va a ser mucho más lesiva su situación laboral, su inestabilidad, ¿verdad? Ujú, sí. Entonces, de esta manera, le agradecemos su tiempo, su experiencia, el querer compartir sus aportes con nosotros y pues esperamos que tengamos mucho éxito en su labor educativa como docente. Muchas Eh, gracias, profe William. Muchas gracias, profe Estela, y gracias por este espacio y espero haber aportado. Vale, muchísimas gracias. Vale. ¿Hay cortas grabación? Sí.